Muy buenas noches. Aquí lo tienen, tocando nuevos máximos. El bono a 10 años desde marzo de 2022, desde los tiempos de las turbulencias no se veía esto. Ha llegado a estar en el 4,12, 4,11, está recuperándose un poquito. La deuda americana protagonista sin ninguna duda en el día de hoy. Y digo sin ninguna duda porque ha empezado la mañana con un bofetón tremendo que le ha dado Fitch a la Secretaría del Tesoro, bueno, si quieren al Tesoro entero, al gobierno estadounidense, a lo que pagan en la deuda, a todos. Rebaja de calificación en la deuda soberana estadounidense. Pierde la famosísima AAA. No se puede ya ni confiar en Estados Unidos, dirán ustedes. Bueno, sigue siendo AA más. Bueno, pero es que Fitch ha ido dejando perlas. Le ha ido dando pequeños guantazos diciendo que es que no se puede emitir deuda sin edie, que no se puede intentar paliar y pagar y tapar los fracasos políticos con más dinero desde las políticas fiscales a cambio de que se siga emitiendo deuda, y desde luego lo que no se puede hacer es que esos vencimientos se prolonguen emitiendo a su vez más deuda con la sensación real de que no se está generando dinero y sobre todo de que el pago a los inversores no lo hacen los inversores, o sea, no lo hace el gobierno americano, sino nuevos inversores. Con toda esa sensación luego se han echado para atrás, porque el mercado, claro, unos guantazos tremendos. Enseguida miraremos también al Nasdaq, a Wall Street en general, con caídas de en torno al 2%. Este bofetón tremendo ha sido respondido, evidentemente, por una Janet Yellen, por una secretaria del Tesoro, que rápidamente ha dicho que, oye, esto era una decisión arbitraria de Fitch. Pero es que al parecer Fitch se reunió durante 2 semanas con la secretaria del Tesoro intentando entender qué demonios se estaba haciendo con las emisiones de deuda el propio gobierno estadounidense. Disparan su deuda, pagan ya más, vamos a verlo, pagan ya más que en 2009 y han perdido ese grado de inversión con Fitch. ¿Es solo la primera de las grandes agencias de calificación que va a recortar? ¿Eso es lo que vamos a ir viendo? ¿Eso es lo que va a ocurrir? Vamos a ver el siguiente gráfico. Aquí lo tienen. Esto es la deuda americana. El techo de deuda una y otra vez y otra vez y otra vez subiendo. De aquí para allá estamos hablando de los años de Trump, Pero que lo digo para que tampoco haya quejas. Ahí vemos las subidas. Pero es que entre quien entre, las subidas en realidad del techo de deuda, que era un mecanismo de control, son un arma de doble filo. Porque tú lo subes y cuando cambia el gobierno les pillas subiendo. Y lo aprovechan, y se lo gastan en lo mismo o en otra cosa, en lo que ustedes quieran, pero siguen gastando por encima de lo presupuestado y por encima de lo que las emisiones de deuda del Tesoro norteamericano tenían previsto. Con lo que a los inversores, dice Fitch, les empieza a surgir una cierta duda, insisto, no es que haya pasado a grado basura, pero, ojo, que es la mayor economía del mundo perdiendo el grado de máximo de calificación de su deuda soberana. ¿Por qué? Porque dice Fitch que es que esto no es una manera de gestionar. Que permitir que las políticas fiscales sigan hacia arriba y pagarlas luego vía emisión de deuda no es una forma de gestionar. Eso vendría a ser aquel equivalente famoso a esa frase que se dijo en su momento en España de que es que la deuda pública no la paga nadie, pero en este caso concreto la deuda pública no es que no la pague nadie, sino que es que la pagan nuevos inversores que vienen a hacerse cargo de los vencimientos. Y aquí es donde vamos con otro asunto. Ya no es que el techo de deuda esté en, bueno, pues eso, en las nubes. Ya no es que ese sea el problema, que ahí lo tienen y es absolutamente disparatado, como sube y sube y sube. No, ya no es que sea ese el problema. El problema, si me permiten, y vamos a ir con otro gráfico, es además el interés que se está pagando por ello, que empieza a tener niveles preocupantes. Muchas veces les hablamos de cómo hay pequeñas grietas en los datos que se conocen, que nos hacen pensar, si no estuviéramos en unas políticas fiscales tan expansivas, si no se estuviera metiendo esa cantidad ingente de dinero en el sistema, apoyando a los ciudadanos, llámenlo como quieran, si quieren empresas, si quieren desfavorecidos, llámenlo como quieran esas políticas. Pero si no estuvieran esas políticas fiscales, ¿estaría en realidad la economía donde está? ¿O nos estamos gastando el dinero sosteniendo el sistema como en su momento hicieran los bancos centrales, pero ahora en lugar de bancos centrales lo estamos haciendo vía políticas fiscales? Vamos con el siguiente gráfico, si les parece, porque aquí lo tienen, esto es lo que se está pagando de deuda y estamos ya pagando intereses equivalentes. Ahí tienen el tipo de interés medio de la deuda negociada en Estados Unidos, está ya a los niveles de 2009. La crisis de deuda, que viene a ser, recordarán ustedes. ¿Cuál es el problema de esto? Si pagas más, emites más deuda y cada vez sale más cara, y tú sigues y sigues y sigues, eso es lo que dice Fitch, que no tiene ningún sentido. La Casa Blanca ha salido a responder a todo esto, por cierto, el asesor económico Bernstein ha dicho que el momento que ha elegido Fitch para rebajar la calificación de deuda soberana de Estados Unidos no tiene sentido. Lo ha dicho también, ojo, gente como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, o Mohamed El-Erian, famosísimo y afamado inversor. Que no tiene sentido el momento porque la economía está fuerte. Y aquí vamos con lo siguiente, con esas caídas que veíamos de mercado del entorno al 2%.
Con la que está cayendo, ¿qué diríamos en aquel entonces? Con esa, ¿por qué está cayendo el mercado de esta manera? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues además de todo esto que les cuento y de esas polémicas, discusiones y sobre todo del hecho de que al final una gran agencia de calificación, no voy a entrar en si es independiente o no, empiece a tomarse las cosas en serio y decida rebajar la calificación, lo cual al mercado le preocupa, oye, a ver si va a pasar algo. Al margen de todo eso, pasa también, no que no vaya a pagar Estados Unidos, es evidente, pero al margen de esa preocupación, lo que empieza a pensar todo el mundo es, vale, pasa algo, las políticas fiscales están evitando que se note y por lo tanto los efectos que hay de bajada de la inflación puede que no sean suficientes. ¿Podríamos volver a ver a la Reserva Federal subir tipos de interés en septiembre? Pues parece que el mercado a día de hoy cree que sí. De hecho está subiendo. En esos swaps de subidas, ya saben, los porcentajes que se barajan de subidas de tipos o bajadas o si la pausa, etcétera, etcétera, esas probabilidades que maneja el mercado, pues está subiendo poco a poco esa probabilidad de que efectivamente en septiembre suba tipos la Reserva Federal. Otra vez. ¿Por qué? Porque el empleo se está resistiendo. Ayer veíamos, eso sí, unas JOLTS, unas demandas de trabajadores, es decir, quienes ofertan empleo, que caían ligeramente y con una problemática importante, en el sentido de que es verdad que la gente ya no confiaba en encontrar un empleo mejor, no subían de más los salarios, pero sí que había un problema, es que seguía habiendo una oferta de empleo espectacular, a pesar de la gran caída que hayan sufrido, para estar, se supone, en pleno empleo. Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con, insisto, una Casa Blanca intentando discutir con Fitch, a quien le parece, bueno, pues eso, que no se están haciendo bien las cosas. Entre tanto, todavía por quedarnos en Estados Unidos y terminar el abanico, pero yéndonos a las claves geopolíticas, Estados Unidos quiere traspasar ahora los fondos de Ucrania a Taiwán. Joe Biden le ha pedido al Congreso de los Estados Unidos que esos fondos que actualmente se destinaban al armamento y a la munición en Taiwán, fondos que en su mayoría se utilizaban para pagar los propios envíos y las propias armas con las que dejaba de contar Estados Unidos, bueno, pues ahora lo que quieren es que eso vaya a parar a manos de la presidencia de Taiwán, que se lo gaste en defensa por si China les invade. Es decir, Estados Unidos está dando ese paso más allá en las políticas que hay frente a China. ¿Por qué? Porque en 2024 ahí hay elecciones. Y Estados Unidos teme que no ganen los que están y que ganen quienes van desde la mano o de la mano del partido oficialista de Xi Jinping y que por lo tanto la política de una sola China que mantiene el partido de Xi Jinping sea real y ya se acabe por completo esas intenciones de independencia que ahora mismo se respiran de alguna manera en Taiwán, donde también hay cierto miedo a lo que pueda ocurrir. Vamos a ver qué termina ocurriendo, pero el foco, cinismos aparte, se está trasladando ya de Ucrania a Taiwán. No lo movemos nosotros, no es un asunto de negocios, televisión, no es un asunto de alguien que opine, es un tema directamente del Congreso estadounidense, donde Joe Biden ha ido precisamente a pedir que esos fondos se modifiquen. Por otro lado, Rumanía y Rusia, si quieren, por continuar con el asunto ya de Ucrania propiamente dicho. Continúan esos combates, esas idas y venidas. Rusia ha vuelto a atacar, en este caso cerca del territorio de Odessa, varios puertos y almacenes de grano del río Danubio, más de 40.000 toneladas, dice Zelensky, que han destruido de grano, que, aprovechando la coyuntura, Zelensky dice que iban a ir a parar a África, a China, a socios de Rusia. El caso es que se han destruido esos almacenes, que se han destruido esos puertos, y que ahora lo que está diciendo Zelensky es que se viene para ellos una semana importante en política exterior, seguramente porque están intentando formar alianzas para precisamente con barcos militares extranjeros sacar el grano de allí, a través del Mar Negro. Algo que ya realiza, por cierto, en Rusia, que dice que aún así ha sido atacados por drones acuáticos de Ucrania en diversos puntos, varios de sus cruceros que iban escoltando a barcos civiles o de alimentos. Bueno, esto está ocurriendo allí, mientras que Rumanía, si me permiten, y además van a ver en pantalla también, las redes sociales, se ha pronunciado, ahí lo tienen, Klaus Iohannis, el presidente de Rumanía, diciendo que se está atacando a las infraestructuras civiles de Ucrania en el Danubio y que son muy próximas a Rumanía, lo cual consideran que es inaceptable. Recuerda Iohannis lo que ocurrió con Polonia, con aquel misil que al final resultó ser un antiaéreo de Ucrania, que cayó en Polonia, bueno, pues con la desgracia de matar a que fallecieron en ello, 2 polacos. Bueno, pues Iohannis, preocupado por esto, está hablando ahora de que la proximidad con Rumanía es excesiva y que por lo tanto la comunidad internacional debe advertir a Rusia de que si el conflicto es local, debe quedarse en esa masa local.
Por cierto, que al respecto de eso, los propios países bálticos, ya no Rumanía, pero sí Letonia, Lituania y Estonia, están intentando desconectarse energéticamente. Han sacado hoy un comunicado sus principales empresas estatales de energía diciendo que se van a desconectar para 2025 de la red eléctrica de Rusia y que se van a meter con la parte de Europa Occidental. Veremos al respecto qué dice Rusia, que no se ha pronunciado sobre todo esto. Volviendo al plano económico y antes de terminar en España, me permitan hablar de Brasil. Lula da Silva, el presidente brasileño, está particularmente enfadado con el Banco Central de Brasil, que tiene decisión de tipos, por cierto, por delante también este mismo mes, y ha dicho que espera que el Banco Central comience a reducir las tasas de interés el miércoles. Solo puede esperar, dice, que los políticos inicien a su vez un ciclo de flexibilización, que el propio Lula da Silva, por cierto, viene exigiéndole a todos sus socios desde hace meses. En concreto, Lula ha cargado, la verdad, contra Roberto Campos Neto, que es quien dirige el Banco Central de Brasil, diciendo que no entiende al pueblo brasileño y que no sabe a quién sirve, pero que no es a Brasil. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras muchas cosas porque tiene en su decisión de tipos, ahora mismo están en el 13,75%. Y dice que espera una rebaja, que no parece que el Banco Central de Brasil vaya a producir. Vamos a ver de cuánto y cómo es si se da esa rebaja. Pero Lula presiona porque considera que las condiciones que hay de crédito y las condiciones que están teniendo los propios brasileros son excesivamente duras, son excesivamente tensas y que por lo tanto no consigue tampoco que su demanda interna se dispare tanto como él quisiera. Es decir, hay una serie de devenires económicos que no se producen por culpa, dice Lula da Silva, del Banco Central de Brasil. Y terminamos, si me permiten, en España, donde hemos conocido datos de paro. Baja el paro, crece la afiliación, 22.000 nuevos afiliados en julio, son la mitad de la media de nuevos afiliados en los meses de julio. Lo digo para que tampoco disparemos el optimismo. Y sobre todo, tengamos en cuenta que si nos ponemos muy contentos en España es porque asumimos que tenemos un paro estructural en el entorno del 11-12%. Y asumir eso como paro estructural cuando es la tasa de paro más alta de Europa, de la Unión, vamos, de la Eurozona, de Europa y de la OCDE, es un poco raro. De hecho, donde se están creando empleos, muchos de ellos son fijos discontinuos, son tasas temporales. ¿Que los fijos discontinuos mejoran los contratos temporales? Bueno, puede ser, no sé si es discutible o no, pero puede ser. No entro en eso. ¿Que distorsionan la estadística? Eso es un hecho, pero el problema aún así, ¿eso es calidad para el empleo? ¿Es un empleo real? Estamos compatibilizándolo porque se ve que las horas trabajadas están cayendo. Estamos compatibilizando varios de esos empleos. ¿Eso es lo que está ocurriendo con el trabajo? ¿Es el tipo de modelo laboral que queremos? Insisto, con un 11-12%. Esto dicen desde Trabajo, esto dicen los encargados del asunto aquí en nuestro país. Escuchamos y después escuchamos también la reacción de los empresarios. Trabajo son datos muy positivos, yo diría seguramente abrumadoramente positivos. El paro registrado vuelve a reducirse, lo hace en 11.000 personas, es el cuarto mes consecutivo en el que el paro registrado baja las cifras de personas en los registros del SEPE. Esto nos permite volver a mantenernos por debajo de los 2,7 millones de parados, en concreto 2.677.874. Estamos, por tanto, cada vez más alejados de los 3 millones y tenemos el nivel más bajo de paro registrado de los últimos 15 años. Hay que remontarse a 2008 para vivir un nivel de paro registrado tan bajo. Si cogiéramos la percepción o si cogiéramos la estadística en términos interanuales, para darnos hay que remontarse a 2008 para ver unos datos de paro como estos. Al que estamos asistiendo en esto los dicen los empresarios, esto dice la pues, COE y también es de verdad. Desde Escuchamos. el año pasado hemos reducido el desempleo en casi 206.000 personas. Esto supone un 7,1% de descenso. Buenos los datos del mes de julio, tanto de afiliación como de desempleo, liderados claramente por el sector privado, que tira de la contratación, al igual que lo ha hecho en el primer semestre del año, y en el mes de julio muy particularmente se observa el tirón del sector turístico. Pese a lo anterior, se ve una ralentización clara tanto de la creación de empleo como de la caída del paro. En concreto, el número de afiliados crece la mitad que en el periodo entre 2014 y 2019, el periodo prepandémico, y el desempleo
cae una cuarta parte. Lo anterior, pese a que los datos son buenos, no deja de resultar inquietante si tenemos en cuenta que hay sectores de actividad que no pueden cubrir sus demandas de empleo y que todavía seguimos a la cabeza del desempleo de nuestro entorno europeo. Por lo tanto, y ese es el problema, que seguimos a la cola de empleo y que hay sectores que no cubren. Y ahí es donde hay que irse a mirar a la industria, a mirar a las manufacturas, a mirar a un montón de sectores que en España no terminan de repuntar, especialmente también en lo tecnológico, y seguimos siendo un país de servicios. ¿Qué tenemos? Pues un sinnúmero de fijos discontinuos que están buscando varios empleos a la vez para cubrir todas las horas. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay ahora mismo en España. Y dependiendo de un sector servicios, y de ahí que España esté sacando estos datos positivos, que es de momento el único que sobrevive en Europa. Si miramos los datos de PMI, en el sector manufacturero estamos no en contracción, en casi mínimos históricos en muchos países. Y la industria, no quiero hablar de ella, porque entre otras cosas la locomotora alemana lleva 3 trimestres, va a hacer 3 trimestres en contracción, con una industria que no va a remontar en todo 2023. Y que, con eso de desconectarse poco a poco de China, lo que estamos viendo es que se sufre y que se pierde. Y eso está pasando también en España. Hasta aquí, vamos nosotros con las noticias del día, hasta aquí lo ocurrido. Como siempre, les seguimos actualizando, les seguimos contando todas las claves en lo económico y lo geopolítico aquí, en Negocios Televisión.